Los vimos enamorarse en pantalla, los vimos casarse, tener hijos, sonreír para las portadas de revista. México los adoptó como los galanes perfectos, los ídolos de una generación que creció creyendo que sabía exactamente quiénes eran. Se equivocaba. Detrás de esas bodas de ensueño y esas relaciones que parecían sólidas como piedra, había una verdad que muchos de ellos cargaron en silencio durante años. Algunos la ocultaron por miedo, otros por la industria misma que los convirtió en símbolos de un amor que no era el suyo. Hoy te contamos la historia de 12 hombres que un día decidieron dejar de fingir. Algunos dejaron a la mujer con la que construyeron una vida, otros dejaron de vivir el personaje que la fama les exigía. Todos, al final, encontraron la misma cosa, la libertad de amar a quien realmente amaban. Ricky Martin es solo el primero. Sigue Cristian Chávez y espera al número 12. Su historia es la que menos gente conoce. Hasta el 1. Ricky Martin. Todos conocen su nombre, pocos conocen lo que le costó ser honesto. Antes de Living la Vida Loca lo volviera un ícono mundial, Ricky Martin ya llenaba estadios, ya hacía suspirar a México entero. En 1995 comenzó una relación con Rebeca de Alba, presentadora y modelo mexicana. Duró 7 años. Hubo compromiso real. Hubo, incluso, un embarazo, que se perdió. Para el público, eran la pareja perfecta del espectáculo latino. Cuando salía con mujeres, estaba enamorado de mujeres. Confesaría años después. No estaba engañando a nadie, pero algo no encajaba, y él lo sabía desde antes de que el mundo lo supiera. En el año 2000, Bárbara Walters le preguntó directamente sobre su sexualidad. Ricky lo negó. Años más tarde admitiría que pudo haber salido del closet esa misma noche, y que se arrepintió de no hacerlo. La confesión llegó hasta el 29 de marzo de 2010, en un comunicado que sacudió al mundo del espectáculo. Hoy acepto mi homosexualidad como un regalo que me da la vida. Rebeca de Alba no se sorprendió, ya lo sabía. Su amistad con Ricky sobrevivió intacta. En 2017, Ricky se casó con el pintor sirio-sueco Juan Josef. Formaron una familia con 4 hijos. Fueron pareja durante 8 años, casados 6, hasta que en 2023 anunciaron su divorcio con amor, respeto y dignidad. Ricky Martin pasó de fingir una vida que casi le funcionaba a construir una que sí era completamente suya. Incluso cuando esa historia también terminó, lo hizo en sus propios términos. Su historia rompió el silencio para muchos otros. Pero el siguiente en esta lista tuvo que hacerlo bajo circunstancias mucho más crueles. 2. Cristian Chávez. Era 2007. RBD estaba en la cima del mundo. Giras agotadas, millones de fans adolescentes, un fenómeno que Televisa exportó a toda Latinoamérica. Y mientras eso pasaba, Cristian Chávez cargaba un secreto que podía destruirlo. Ya estaba casado, en privado, con un hombre. Su esposo se llamaba BJ Murphy. Nadie en el público lo sabía. La imagen que vendía RBD dependía de que sus integrantes fueran, ante los ojos de millones de fans, solteros y disponibles. El secreto no salió por decisión propia. Alguien intentó extorsionarlo. Amenazaron con exponer su matrimonio si no pagaba. Cristian tuvo que adelantarse a la amenaza antes de que se la impusieran. En plena gira mundial en 2007, publicó un mensaje que cambiaría su carrera para siempre. Ya no quiero mentir y mentirme por miedo. Me siento muy mal por no haber podido compartir esto antes con todos mis fans. No fue una revelación planeada con calma. Fue una salida forzada, bajo presión, en el momento de mayor exposición posible. La industria no lo destruyó, pero tampoco lo abrazó del todo. Cristian siguió su carrera, cargando la etiqueta de el gay de RBD durante años, en una época donde eso todavía se decía con desprecio. Hoy Cristian Chávez vive su vida sin esconder nada, pero la manera en que tuvo que hacerlo, bajo extorsión, en medio de una gira, sin tiempo de prepararse, es un recordatorio de lo peligroso que era, en el México de hace 20 años, simplemente existir. El siguiente nombre no vivió una extorsión. Vivió algo distinto, una boda real, una familia real y una verdad que tardó 13 años en salir a la luz. 3. Pablo Perroni. Se casaron en 2006. Ella era una de las mexicanas más queridas del espectáculo. Mariana Garza, ex integrante de Timbiriche.
protagonista de telenovelas como Alcanzar una estrella. Él, Pablo Perroni, actor de teatro y televisión, primo de Maite Perroni, 12 años de matrimonio. Una hija en común, María. Un teatro propio, el Teatro Milán, que construyeron juntos como pareja y como socios. Todo apuntaba a que serían una de esas parejas sólidas del medio artístico que duran para siempre. En enero de 2019 dieron una conferencia de prensa conjunta. Confirmaron su divorcio. Y Pablo, frente a las cámaras, dijo algo que pocos actores mexicanos se habían atrevido a decir en ese momento. Yo soy un ser humano que me enamoro de otro ser humano. Me he enamorado de un hombre y me he enamorado de una mujer. Lo más sorprendente no fue la revelación, fue la reacción de Mariana. Siempre he sabido quiénes son y quiénes fueron las parejas anteriores de Pablo, dijo ella misma en esa conferencia. No hubo escándalo de traición. Hubo una separación construida con información que ella ya tenía desde antes de casarse. Hoy, Pablo Perroni vive una relación abierta con el actor Axel Santos. Mariana Garza ha declarado públicamente que le encanta verlo feliz. Siguen siendo socios del teatro. Siguen criando juntos a su hija. No fue una traición descubierta a la fuerza. Fue una verdad que ambos decidieron un día dejar de posponer. Su historia duele menos que otras de esta lista, pero la del siguiente hombre, a él la industria sí intentó silenciarlo por completo. 4. Mauricio Martínez. Faltaban 3 meses para la boda. El vestido ya estaba listo. Las invitaciones ya habían salido. Y entonces, todo se detuvo. Mauricio Martínez, actor y cantante mexicano, estaba comprometido con la cantante Lisette. Corría el año 2005. Ambos eran figuras conocidas del medio artístico, y su boda prometía ser uno de los eventos del año en la farándula mexicana. La cancelación, en su momento, se manejó con discreción. No hubo escándalo público inmediato, solo un silencio incómodo que la prensa no lograba explicar del todo. La verdad llegaría casi una década después. En 2014, Mauricio reveló algo que sorprendió a quienes recordaban aquel compromiso roto. Ya estaba casado, con un hombre. Con el empresario Emilio Solís. No hubo rueda de prensa escandalosa ni comunicado dramático. Mauricio lo dijo con una frase que resume bien su forma de manejarlo. Si para mí no ha sido necesario vender mi boda a alguna publicación, es simple y sencillamente porque es algo personal. Lisette, por su parte, nunca habló mal de él. Con el tiempo, incluso se convirtió en madrina de bodas de otros actores de su círculo cercano. La vida siguió, sin rencores visibles hacia el hombre que un día no llegó al altar con ella. Mauricio Martínez construyó, en silencio, la vida que realmente quería. Sin ruedas de prensa, sin necesidad de que nadie más lo validara. El siguiente actor de esta lista no tuvo esa opción. A él, una revista se encargó de decidir cuándo saldría del closet. 5. Alejandro Tomasi. 40 años de carrera. Carrusel, María la del barrio. Alborada. El nombre Alejandro Tomasi es sinónimo de la telenovela mexicana clásica, de esas producciones que definieron generaciones enteras frente al televisor. Durante décadas, su vida personal se mantuvo prácticamente invisible. Ni rumores fuertes, ni parejas expuestas. Un actor de la vieja escuela, reservado por naturaleza. Eso cambió en 2015. Una revista de espectáculos publicó especulaciones sobre su orientación sexual. No fue él quien decidió el momento. Fue la prensa la que, con o sin su consentimiento, abrió esa puerta primero. La reacción de Tomasi sorprendió a todos. En lugar de desmentir, decidió sostenerse con orgullo. Confirmó su homosexualidad y en 2011 ya se había casado con su entonces pareja, Óscar Ruiz. El matrimonio no tuvo el final feliz que muchos esperaban. 3 años después llegó el divorcio, en medio de rumores de infidelidad y falta de apoyo mutuo. Pero Tomasi no se quedó ahí. En 2022 volvió a hablar de su identidad, esta vez definiéndose como pansexual. Me voy por una persona que me trate bien, que me quiera, que me ame. 4 décadas construyendo galanes de telenovela en pantalla. Y una vida privada que, cuando por fin salió a la luz, él decidió vivirla sin pedir permiso a nadie, ni siquiera a la revista que se lo reveló al mundo antes de tiempo. El siguiente nombre en esta lista sí tuvo el control total de su historia, y fue, además, la primera pareja gay en México en conseguir algo que nadie había logrado antes.
Lo recuerdas como Pascual Gandía, el estricto directivo de la Elite Way School en Rebelde, la telenovela que marcó a toda una generación de adolescentes mexicanos en los 2000. Lo que la audiencia de Rebelde no sabía era que, mientras grababa esa serie, Felipe Nájera ya vivía una relación estable con el productor teatral Jaime Morales. Habían empezado en 2001 en total discreción. 9 años después, en 2010, con la legalización del matrimonio igualitario en Ciudad de México, Felipe y Jaime decidieron dar el paso legal. Se casaron por lo civil, en una ceremonia con un comunicado que decía: «Celebramos la libertad de nuestras decisiones, el derecho de ser ciudadanos como todos». Fueron apadrinados por la cantante Lisette y su esposo, el actor Lizardo, el mismo círculo de la farándula mexicana que, en otros casos de esta lista, también tuvo que aprender a acompañar historias distintas a las que el público esperaba. Un año después, en 2011, Felipe y Jaime hicieron historia de otra forma. Se convirtieron en la primera pareja gay en México en adoptar legalmente a una niña. El proceso tardó 7 años en completarse, 7 años probando ante un sistema que no estaba diseñado para ellos, que merecían ser padres. Felipe Nájera nunca vivió su historia como un escándalo. La vivió como una construcción lenta, paciente, de una familia que la ley tardó en reconocer, pero que él nunca dejó de defender. Quédate hasta el final. El número 12 de esta lista es el que menos gente conoce, y su historia es de las más conmovedoras de todas. ¿Ya conocías alguna de estas historias? Comenta el número del personaje que más te ha sorprendido hasta ahora. 7. Roberto Carlo, locutor de radio, conductor de televisión, una de esas caras que México ve todos los días sin pensar demasiado en su vida privada. Roberto Carlo construyó su carrera en los medios mexicanos, manteniendo esa vida completamente fuera del reflector. Eso cambió en enero de 2020, sin escándalo previo, sin extorsión, sin filtración de prensa. Roberto Carlo decidió, en sus propios términos, hacer pública su relación con Rubén Curi. La diferencia con otros nombres de esta lista es notable. No hubo un antes con una mujer que el público recuerde. No hubo compromiso roto ni matrimonio disuelto. Solo años construyendo una carrera pública mientras guardaba su vida sentimental en absoluta privacidad, algo que muchos actores y conductores de su generación sintieron que debían hacer para sobrevivir en la industria. Meses después de la revelación, Roberto Carlo dio el siguiente paso. Le propuso matrimonio a Rubén frente a las cámaras, en un gesto que se volvió viral en redes sociales mexicanas. Su historia no tiene el ángulo del escape que otros nombres de esta lista sí tienen. Tiene algo distinto, la historia de alguien que esperó al momento exacto en que se sintió listo, y no un segundo antes. El siguiente nombre en esta lista sí tuvo que enfrentar algo que Roberto Carlo se ahorró: una carrera entera construida sobre el estereotipo del galán heterosexual de telenovela. 8. Sebastián Ligarde. Su rostro apareció en telenovelas como Quinceañera y Acorralada. Durante décadas, Sebastián Ligarde fue uno de esos actores clásicos de Televisa, encasillado una y otra vez en papeles de galán heterosexual, exactamente el tipo de personaje que la industria necesitaba que fuera creíble en pantalla. Fuera de cámara, la historia era distinta, pero Ligarde esperó, y esperó, hasta que otro nombre de esta misma lista lo empujó a moverse. En 2013, ya con más de 60 años de edad, Sebastián Ligarde hizo pública su homosexualidad. Fue explícito sobre quién lo inspiró a hacerlo: Ricky Martin, el mismo hombre con el que abrimos este video. Ese mismo año, aprovechando que las leyes de matrimonio igualitario ya existían en algunos estados de Estados Unidos, Sebastián viajó a Texas para casarse legalmente con su pareja, Jorge López Lira. Lo que hace especial esta historia no es solo el matrimonio. Es la edad en la que decidió vivir su verdad de manera abierta. Mientras otros actores más jóvenes salían del closet en sus 20s o 30s, Sebastián Ligarde cargó su secreto durante toda una carrera, hasta que decidió que ya no tenía sentido seguir esperando. «Siento que Dios me premió con la homosexualidad», dijo tiempo después alguien más de esta lista, en una frase que también podría aplicarse a la manera en que Sebastián finalmente vivió su historia, sin arrepentimiento, sin pedir perdón por haber tardado tanto. El siguiente hombre de esta lista no tardó décadas, pero cuando por fin se decidió, lo hizo de una forma que sorprendió incluso a sus fans más cercanos. 9. Alan Estrada. Lo conociste en Hoy no me puedo levantar, el musical que llevó las canciones de Hombre G a los escenarios mexicanos. Después,
como conductor y protagonista de 7 veces Adiós, y más recientemente, como el creador de contenido detrás de Alan X El Mundo, un canal de viajes que lo convirtió en una figura querida por una audiencia completamente nueva. Alan Estrada construyó 2 carreras distintas, actor de teatro musical, luego viajero digital, antes de decidir hablar abiertamente de su orientación sexual en diciembre de 2022. Su salida del closet no vino acompañada de escándalo ni de extorsión. Fue, en sus propias palabras, un acto pensado para apoyar a la comunidad LGBTQ+, especialmente a quienes no cuentan con el respaldo de sus familias. Lo curioso de su historia es lo que vino después. En 2026, ya con más edad, Alan publicó un mensaje en redes sociales diciendo que, por su edad, ahora quería formar una familia. La actriz Regina Blandón le respondió en broma proponiéndole matrimonio. Alan, con el mismo humor, aclaró que no se trataba de un cambio en su orientación, solo del deseo, cada vez más común entre hombres gay de su generación, de ser padres y construir un hogar. Alan Estrada representa algo distinto en esta lista. No una salida forzada por el escándalo, sino una decisión tomada con calma en el momento que él eligió, sin que nadie más definiera los tiempos. Quédate hasta el final. El personaje número 12 que sigue en esta lista es, de los 12, el que menos ha sido contado en cámara. 10. Lambda García, actor de telenovelas, uno de los rostros más reconocibles del género de comedia romántica en México. Lambda García construyó su carrera evitando cualquier pregunta sobre su vida sentimental durante años. En 2019, eso se volvió imposible de sostener. Su relación con el también actor Polo Morín salió a la luz, aunque no por decisión de ninguno de los dos. Fue la prensa de espectáculos la que empezó a exponer fotografías y detalles, obligándolos a confirmar lo que hasta ese momento habían mantenido en absoluta privacidad. Lambda no habló abiertamente sobre esa relación, sino hasta que ya no tuvo alternativa. Terminaron ese mismo año y él fue claro en un punto. Pidió que no se inventaran versiones sobre las razones de la ruptura, aclarando que no fue por infidelidad. De los 12 nombres de esta lista, Lambda García es probablemente el más reservado hasta la fecha. Sigue actuando en telenovelas, sigue siendo uno de los favoritos del público femenino y masculino por igual, y sigue eligiendo, con toda intención, no convertir su vida privada en contenido. Su historia no es la de una revelación dramática. Es la de alguien a quien la industria le arrebató el control de su propio relato, y que, desde entonces, ha decidido recuperarlo poco a poco, a su manera y a su tiempo. 11. Polo Morín. Del otro lado de esa misma historia está Polo Morín, actor conocido por telenovelas juveniles como Mi corazón es tuyo. Cuando su relación con Lambda García se filtró en 2019, Polo enfrentó algo que pocos actores mexicanos habían vivido con ese nivel de exposición: comentarios malintencionados, acoso mediático constante y la presión de tener que confirmar su orientación sexual en tiempo real sin haber elegido el momento. A diferencia de Lambda, Polo decidió con el tiempo tomar un camino distinto, dejar de esconderse por completo. Aceptó públicamente su orientación y años después comenzó a compartir abiertamente su relación con el también actor Bernardo Abascal, incluyendo apariciones juntos en conciertos y eventos públicos. Lo llamativo de su historia es la transformación en cómo la maneja, de la incomodidad inicial de ser expuesto sin consentimiento a la soltura actual de bromear en redes sobre su propia vida amorosa, incluyendo anécdotas de su relación pasada con Lambda contadas con humor, no con vergüenza. Polo Morín representa algo que varios nombres de esta lista comparten. La industria mexicana del espectáculo no siempre les dio la opción de salir del closet en sus propios términos. Pero lo que hicieron después de esa exposición forzada sí fue completamente decisión suya. Raimix cerramos con el nombre que menos ha sido contado en cámara. Edmundo Gómez Moreno, conocido artísticamente como Raimix, es el cantante detrás de Oye Mujer, uno de los sencillos de cumbia más escuchados de México en los últimos años. Su música ha sonado en colaboración con artistas como Juanes y Paulina Rubio. En junio de 2020, aprovechando el mes del orgullo, Raimix publicó un video donde reveló abiertamente su homosexualidad. No hubo escándalo previo que lo obligara. Fue una decisión propia, tomada en el momento que él consideró correcto.
Lo más íntimo de su historia está en el origen de una de sus canciones. Llámame. El tema que lanzó en 2020 nació de un amor no correspondido que vivió siendo muy joven. Se enamoró de un amigo que no buscaba una relación seria. Cuando su padre lo vio triste y le preguntó qué pasaba, Raimix se lo contó todo. Así, mucho antes de decírselo al público, salió del closet primero con su propia familia. 2 años después, en 2022, presentó por primera vez a un novio ante la prensa, aunque pidió respetar la privacidad del joven, que prefirió no revelar más detalles de su vida. De los 12 hombres de esta lista, Raimix es quizás el que mejor resume el espíritu de todo este video. No necesitó un escándalo, ni una boda mediática, ni una confesión forzada. Solo necesitó el tiempo correcto, y a alguien, su propio padre, que lo escuchara sin juzgarlo primero. 12 historias, 12 hombres que, en algún punto, tuvieron que decidir entre sostener una imagen que el público esperaba o vivir la vida que realmente era suya. Algunos lo hicieron por decisión propia. A otros la prensa, la extorsión o el simple paso del tiempo se lo impuso antes de que estuvieran listos. Pero en los 12 casos, lo que vino después de esa verdad fue lo mismo. Una vida más honesta que la anterior. México ha cambiado mucho desde que Ricky Martin salió del closet en 2010. Pero estas 12 historias también muestran cuánto de ese cambio se construyó a base de miedo, extorsión y presión mediática, no solo de aceptación espontánea. ¿Cuál de estas 12 historias te impactó más? Comenta el nombre en los comentarios.